Hoy vamos a dar de nuevo, como siempre, las gracias al Círculo Mercantil por cedernos este maravilloso lugar histórico perfecto para la cultura, para el arte, que yo sé que los animalistas hoy no entrarían en esta conferencia o darían doble vuelta por el toro gigante que hay ahí, nada más entrar, pero todos los demás, pues sí, espero que disfrutéis de lo que va a pasar aquí en un ratito, que es que José Manuel García Bautista va a acercarnos a una parte, no voy a decir más desconocida, porque ya se le conoce todas sus facetas, o gran parte de ellas, pero donde hoy a lo mejor no nos vamos a centrar tanto en los misterios, hoy no vamos a hablar de fantasmas ni de casas encantadas en principal, sino que vamos a adentrarnos en algo de lo que todos creo, estamos aquí, estamos enamorados, que es las leyendas de Sevilla, la Sevilla mágica, la Sevilla de los benditos chauvinistas que somos y que desde pequeñitos nos han enseñado, cuando paseábamos con nuestros padres, con nuestras madres de la mano, y nos ha ido enseñando esos rincones. A mí cuando viene gente de fuera y me dice, es que los sevillanos sois muy chauvinistas con vuestras cosas, y digo, es que no, es que yo de chiquitito, mi padre no me iba diciendo, ahí hay un McDonald's o ahí hay un PS4, sino que me iba diciendo, en esta casa vivía Becker, aquí llegó el señor Cervantes y escribió el Quijote. En definitiva me he criado con eso. Todo padre le enseña orgulloso en el paseo de la tarde o en el paseo del fin de semana a su hijo los sitios por los que va pasando y los rincones por los que vamos discurriendo en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, ¿no? Por suerte es una de las cosas que no se ha perdido. Mira que la gente joven a lo mejor entra en otras diversiones, en otras actividades, en otros placeres del día a día, del móvil, del internet, etcétera. Pero sin embargo, ese rinconcito de compartir con el padre o con el abuelo las leyendas, magias, rincones de Sevilla, creo que sí seguimos haciendo, y lo sigue haciendo la gente joven. Y el chaval sigue orgullosamente mirando lo que su padre sabe de esa casa, o de ese pintor, o de ese artista, o de esa espadaña que le está mostrando en ese momento, ¿no? En eso yo creo que tenemos una ventaja sobre otras ciudades, otros lugares, que en Sevilla sigue la gente joven enamorada de sus cosas, de sus sitios, y sigue disfrutando del paseíto con el abuelo, del paseíto con el padre, y de esos rincones secretos y leyendas. El libro del que va a hablar hoy, del que va a extraer hoy la charla, la conferencia de José Manuel, es precisamente eso, un paseo con gente anciana, más anciana que nosotros, que nos enseñaron, que nos dijeron, que nos contaron los rincones diferentes, mágicos, las leyendas ancestrales, que puede que fueran verdad, puede que no, pero que siempre he preferido creerlas para que mi magia y mi fantasía brotara, ¿no? Y nos hiciera sentir y disfrutar que vivimos en una de las ciudades más hermosas del mundo, para mí la que más, ¿no? Pero bueno, eso ya es orgullo interno y orgullo personal. Lo decía Antonio Gala, ¿no? Que no tiene ningún tipo de defecto de ser considerado un chauvinista sevillano, Antonio Gala, cordobés y universal, ¿no? Y dijo, dicen los sevillanos que tienen la mejor ciudad del mundo, y a lo mejor tienen hasta razón. Y eso lo dijo un cordobés universal, ¿no? Que creo que tenemos ese privilegio, esa suerte de vivir en un lugar de leyenda y de magia. Así que, sin más preámbulo, voy a callar mi charla, mi alegato hacia el amor a Sevilla que no acabe y que continúe, y les dejo con un aplauso para animarlo, José Manuel García Bautista. Bueno, pues agradeceros a todos la presencia aquí esta tarde, nuevamente al Círculo Mercantil, por abrirnos siempre las puertas de esta casa y con tanto gusto acudimos a ella en un marco que creo que se está convirtiendo en uno de los epicentros culturales de la ciudad, no ya por las charlas que nosotros damos sobre leyendas, sobre historias secretas, sobre misterios, sino por el conjunto de actos que se vienen realizando precisamente aquí en el Círculo Mercantil. Daros las gracias a vosotros, porque en una tarde y en una mañana como la que hemos tenido hoy, metida en agua, es de agradecer que os intereséis, como dice José Antonio, por saber un poquito más de Sevilla,
por agrandar vuestro horizonte cultural en cuanto al conocimiento que tenemos de la ciudad, quizás emergiéndonos dentro de esa historia heterodoxa que es tan bonita y de la que Sevilla es tan rica. Mi agradecimiento a mi hermano, a José Antonio Colinet, porque es de esos que nunca fallan, que están ahí, que le pides, Coli, hazme eso dinero no. hazme la presentación, y ahí está José Antonio, que siempre es un orgullo y un placer hacer este tipo de actos mano a mano con él. Y efectivamente, Sevilla quizás es de las ciudades del mundo que tienen una mayor riqueza en cuanto a leyendas que van pues abarcando casi todos los campos que podemos imaginar, desde el amor, los odios, la guerra, los celos, las conquistas. Es auténticamente pues una maravilla en ese sentido. Y fijaros que, como bien decía José Antonio, pues esto va a ser como ir de la mano y empezar a transitar por Sevilla, fijándonos un poco en aquello que casi nunca nos damos cuenta, ¿verdad? Partiendo quizás desde la misma calle donde nos encontramos, la calle Sierpes. La calle Sierpes, que tiene una curiosa leyenda en torno a ella, y es que dicen que su nombre, ese nombre tan evocador que tiene y tan conocido fuera de nuestra frontera, pues se debe a una inmensa serpiente que habitaba bajo el subsuelo de la ciudad allá por el siglo XV, siglo XVI, y que tenía aterrorizado a los ciudadanos de esta ciudad. ¿Por qué? Porque esa terrible serpiente, cuenta la leyenda, se estaba comiendo, estaba haciendo desaparecer a los niños que jugaban en la calle, y que cuando llegaba una determinada hora, pues las madres los mandaban a que subieran de jugar bajo el miedo, con el temor que pudiera ser la siguiente víctima de no se sabía bien qué. Y vino a descubrir este misterio un preso que estaba en la cárcel, estaba también en la calle Sierpes, lo que hoy es calle Sierpes 85, Cajasol, un lugar también con mucha historia, ahora hablaremos de él. Y este señor, pues, en un intento de fuga, descubrió un túnel. Penetró por ese túnel, pero vio que no tenía salida. En cambio, descubrió lo que parecía ser la madriguera de esa serpiente. Y se volvió sobre sus pasos y pidió a la mañana siguiente ver al alguacil general de Sevilla. Y cuando lo presentaron ante él, pues le comunicó el descubrimiento, pero no le dijo dónde. Simplemente le dijo aquello de: te puedo salvar a esta ciudad del mal que le aqueja, que los niños puedan estar seguros, pero a cambio quiero mi libertad. Y evidentemente se firmó aquel acuerdo. Y se cuenta que el señor de Wuhan se metió precisamente nuevamente por ese túnel que él solamente sabía a dónde conducía, y que acabó con esa serpiente. Y desde entonces aquella calle que era la calle de la cárcel, porque se la conocía por la prisión que estaba ahí ubicada, pues se la comenzó a llamar como la calle de las Sierpes, la calle de la serpiente. Aunque la leyenda evidentemente es hermosa, hemos de decir que toda leyenda contiene el germen de la verdad, y quizás el nombre de calle Sierpes venga pues precisamente de esa no linealidad que tiene la calle, y sí ese serpenteo que tiene, que nos recuerda extrañamente al cuerpo de una serpiente. Y es que las calles de Sevilla nos van a ir dando las pistas del pasado histórico de la ciudad. Fijaros que si desembocamos en Plaza de San Francisco, pues nos vamos a dar cuenta que casi allí al salir está la calle Entre Cárceles. Calle Entre Cárceles, que era llamada así porque unía por un túnel que existe aún
aproximadamente lo que es el término medio entre la antigua cárcel real y la Real Audiencia de Sevilla, hoy Fundación Cajasol, pues allí había un túnel, y ese túnel le llamaban entrecárceles, y le llamaban así porque servía para pasar a los presos de la cárcel provisional, que era la Real Audiencia, con la cárcel permanente, que era lo que hoy es Cajasol. Cuando evidentemente Sevilla traslada esas dos instituciones y los edificios dejan de tener esa función, el túnel sigue activo, pero como recuerdo de aquello, pues deja el nombre de una calle que precisamente hoy se llama Entrecárceles. Fijaros cómo nos vamos moviendo por un callejero que nos da el vestigio histórico de la ciudad. También la leyenda. Como legendaria es otra calle que se llama la calle del Duende, hoy calle Ruiseñor, en Triana. Y allí, pues se decía que se aparecía en el siglo XIX un duende, un fantasma. Las historias de fantasmas por aquel entonces quizás eran un poquito más de ensueño de las que hoy podemos contar modernamente, embuidos en lo que es el mundo de la investigación, metidos siempre con nuestros aparatos, con nuestra terminología. Y por aquel entonces un fantasma era casi algo romántico, quizás porque esta ciudad siempre se ha dejado llevar un poco por la tradición beckeriana, por Becker, Gustavo Adolfo Becker, quizás el padre de la novela de misterio, nuestro particular autor de misterio y de leyendas en Sevilla, y cuenta esa historia que cuando Sevilla estaba invadida por las tropas napoleónicas, hubo una refriega, y en esa refriega pues vienen a caer determinados soldados franceses alcanzados indudablemente por las balas de los guerreros españoles, ¿verdad?, que luchaban por su tierra. En esas cae un soldado francés que poco tiempo después comienzan a decir en el barrio de Triana que en aquel callejón se aparecía precisamente el soldado muerto. Y fue tal el pánico, el terror que les venía a entrar, que la calle, que tenía su nombre, se comenzó a llamar Calle del Duende por evidentemente el miedo que infundía. Pero cuando acaba lo que es la guerra de la independencia, lo que es la invasión, se viene a descubrir el misterio, y es que nuestro buen soldado realmente no había muerto, había caído malherido, y una chica que vivía precisamente casi en el mismo lugar donde su cuerpo yacía, se apiadó de él, lo acogió en su casa, y entre ellos pues surgió la llama del amor, y al final acabaron juntos. Claro, el hombre, como no podía salir durante el día, ¿qué hacía? Salía durante la noche, y esas salidas furtivas pues fueron entendidas como un fantasma. ¿Quién sale a deshoras? Y más en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues era el oficial francés el que fue tenido por un duende, y que sin embargo, como podéis ver, pues se trataba de alguien muy de carne y hueso. Pero Sevilla quiso dedicarle a aquel nombre, la calle del Duende, a la hoy calle Ruiseñor. Seguimos caminando por Triana, y en estas leyendas que tenemos en Sevilla no podía faltar una leyenda urbana que nos debe llevar, en este caso, a la calle Pajés del Corro número 100, para saber, para conocer lo que sucedía con un cine que pocos sevillanos no recuerdan, que era el cine Fantasio, y que durante tanto tiempo se dijo en esta ciudad que estaba encantado, que estaba envendado, que tenía un fantasma, y que a pique de que casi no prestáramos demasiada atención, nos íbamos a encontrar pues que se movían las persianas de aquel lugar, se podían ver las siluetas tras los cristales. Sevilla, la verdad es que fue un auténtico boom en ese sentido. Incluso un buen amigo, como era Fernando Jiménez del Oso, se llegó a interesar por aquello. A mí me llegó a llamar Fernando, me llegó a comentar que venía para Sevilla
para saber, para conocer un poco mejor pues aquel caso tan intrigante. Y yo recuerdo que yo aquella mañana, hablando con el bueno de Fernando, le decía, espérate, Fernando, porque es cierto que en Sevilla se habla de ese fantasma, pero poco sabemos de él. Déjame que lo investigue un poco. Realmente todo el mundo había escuchado, había oído hablar, pero ¿quién había visto a los fantasmas? Realmente poco o nadie lo habrían visto. Y años después, pues quiso el destino que una empresa familiar se dedicara precisamente a la rehabilitación del mismo edificio donde estaba enclavado el Cine Fantasio, en la calle Pajes del Corro número 100. Y allí nos encontramos con algo tan fantástico como que nos dieron las llaves y fue casi cuando me inicio a investigar fenómenos de casas encantadas, casi sin quererlo, porque realmente a mí me encerraban allí para acometer las obras al principio. Y evidentemente no pasaba nada. Simplemente, pues, una vieja deuda entre dos amigos no saldada, un piso prometido que al final no tuvo su recompensa, no tuvo en virtud de esa promesa el premio prometido, y al final pues haz algo en Sevilla. Si quieres expandir un rumor, haz luego un bar o una peluquería. Inmediatamente eso se va a correr de boca en boca sin necesidad de redes sociales. Es decir, Sevilla es tan grande que incluso en ese sentido va a tener su propia y su particular idiosincrasia. Bueno, voy a hacer un inciso, ¿se escucha, no? Voy a hacer un inciso para que también digan si me va a gustar todo esto. Sobre lo del amor a Sevilla, sobre lo de el ir pasando, el ir compartiendo, el ir trasladando el relevo del amor por Sevilla. Me vais a permitir que sea un poco abuelo cebolleta, ¿vale? A mí no me gusta, soy un presentador y no intento contar demasiadas historias porque para eso están los conferenciantes, los ponentes o los investigadores, ¿no? Pero estaba escuchando a José Manuel y estaba yo rememorando y recordando, aquí, aunque me ve con este aspecto saludable de tío guapo, atractivo, ya tengo una edad, ¿no? O sea, ya tengo 52 años, no soy tan mayor, lo que pasa es que empecé muy prontito en el mundillo de la radio, de la comunicación. Yo llevo desde los 16 años que estudié arte dramático y por ahí fui un puñado de años, ¿no? Y en activo, quiero decir, unas veces cobrando más, otras veces cobrando menos, pero en activo llevo desde los 16 años. Me voy al año 92 al 95 aproximadamente. Y tuve el privilegio, aunque no lo parezca y aunque no lo aparente, y la mayoría de los que estáis aquí ni lo recordaréis porque ya sois mucho más jóvenes que yo. A mí me, digamos, adoptó, porque yo empecé a hacer un programa de historia de Sevilla en una radio que existía en La Pañoleta, se llamaba RKM, ¿no? Y en esa tenía un programa nocturno de historia de Sevilla, bueno, entre otras cosas. Me adopta la familia Castillejo, Pepe Castillejo y Ana Ceroboni, matrimonio de la editorial Castillejo, que es una de las editoriales que más hizo por Sevilla, de las que publicaba libros que sabían que no se iban a vender, pero como eran de Sevilla, lo hacían, sencillamente. Luego publicaban a gente con otro nivel que se vendía bastante bien y eso compensaba un poco, ¿no? Véanme con 20 años, no, mentira, yo con 30 años más o menos, con el mismo pelo, yo llevo sin pelo desde los 19, desde los 20, que tampoco perdí el pelo ayer, que ya es antiguo. Invitado a unas reuniones secretas casi, como de Illuminatis, y en esas reuniones secretas, jueves, siempre los jueves, en la botica de la editorial, Cardenal Cervantes, y un chaval joven como yo, enamorado de esa historia, encuentra ese grupo de Illuminati a José María de Mena, Nicolás Salas, Manuel Lauriño, Manolo Barrio, Julio Martínez Velasco, Emilio Segura, Rosalía Jiménez, Pepe Galván, presentador de televisión española en Andalucía. Y eso era una mortal desbordarse por la ciudad. Contaban tantas leyendas, secretos, anécdotas. Esa era su reunión secreta. Se tomaban sus finitos, el trocito de jamón o de queso. Imaginen, que yo sé que si soy enamorado de Sevilla, imaginen eso, imaginen esa reunión de un par de horas cada jueves
Pues yo hoy voy a hablar de esto que he descubierto tal investigación. Por suerte, y lo digo de corazón, por suerte lo viví, ¿no? Por suerte lo viví. Y por suerte sigue gente como José Manuel manteniendo esa imagen viva, porque se ha perdido. O sea, todos esos grandes historiadores, esos grandes enamorados, esos grandes investigadores, ya no están, se han ido como... Y ahí nació esa sevillana, o ahí nació ese recuerdo de esa sevillana que una vez te puse en uno de tus libros de Sevilla, y que era casi como un lema que cerraba esas reuniones clandestinas y secretas, ¿no? Decía, sevillano tú que pasas por Vela de la Giralda y ni siquiera te dignas pararte para mirarla. Mira cómo esos turistas por el barrio Santa Cruz le van diciendo a Sevilla lo que no le dices tú. Tiene que ser gente extraña la que venga a descubrir las cosas que tiene España al pie de Guadalquivir, ¿vale? Eso se decía en cada reunión. Y por desgracia, tienen razón, los sevillanos se fijan muy poquito, por suerte, como digo, cada vez más, y gracias a que hay gente como aquel caballero que lucha por mantener estos libros y estas historias. Era un poquito de cebolleta para que leyera, y porque quería yo hacerle ese homenaje a esos grandes de la historia de Sevilla que están aquí hoy también con nosotros. Es curioso porque, hablando del abuelo Cebolleta, te voy a contar una historia que tiene que ver con el Matusalén sevillano. No te estoy llamando Matusalén, ¿eh? Pero fíjate que había en Sevilla un caballero que se llamaba Juan Ramírez Bustamante. Nació en el año 1550. Y este señor, pues, desde muy joven, quería ser aventurero, quería ver mundo. Claro, en un siglo como el siglo XVI, que España y Sevilla vivían en el esplendor del descubrimiento, se decidió a embarcarse. Y durante muchos años estuvo embarcado hasta que alcanzó el título de capitán de barco, lo cual le permitía pues visitar muchos puertos y por cada año de navegación descansar 6 meses. ¿Esto qué hacía? Pues que nuestro buen amigo Juan Ramírez pues tuviera tiempo durante 6 meses para estar de puerto a puerto, donde tenía varias mujeres, evidentemente, y llegó a tener 50 hijos legítimos, 40 ilegítimos y 10 perdidos. No perdió el tiempo. Esto es verídico, ¿eh? No perdió el tiempo, nuestro buen hombre. Ya con 60 años, nuestro amigo Juan Ramírez se retira. Y durante 25 años más, en el año 1550, durante 25 años más se dedica a la docencia. Él daba clases de matemática y de astronomía. 85 años. Año 1550, ya iba sobradito en cuanto a la esperanza de vida que se tenía en la época. Cuando se retira de aquello, de dar clases con 85 años, dice, vamos a ver, yo he estudiado 4 años de humanidades, 3 años de teología, me meto a cura. Hombre, con 100 hijos ya te vale, ¿no? Me meto a cura. Y este hombre se mete a cura. Estaba acostumbrado a que le dijeran padre, eso seguro. Claro, sí, totalmente. Y alcanzó el sacerdocio con 99 años. Y él con 99 años se presenta al arzobispo de Sevilla y le dice, quiero destino. El arzobispo lo miró, le dio otra vez cachondeo. Dice, no, quiero destino. ¿Y qué destino quieres tú? La iglesia de San Lorenzo. En San Lorenzo era un barrio malo, por aquel entonces de Sevilla, estaba la laguna de las Cañaverías, el panorama era bastante diferente a lo que hoy vemos con el Boulevard de la Alameda, era absolutamente diferente. Bueno, estaban los curtidores por allí, que eran muy polémicos y eran muy agresivos. Bueno, no eran el destino, pero nuestro buen amigo, con 100 años, se atreve a escribir a Felipe IV y le dice aquello de dame un destino. Si no tiene heredero, yo tengo. Y el rey, bueno, el hombre casi de forma simbólica le escribe al arzobispo y le dice,
dale el destino que él quiere, si no va a durar mucho. 22 años más duró. 22 años más duró, 122 años, y este buen señor, pues al final no murió ni de viejo, ni de una enfermedad. Simplemente que antiguamente la calle Jesús del Gran Poder se llamaba Calle de las Palmas y había una pasarela por unas obras que se estaban haciendo, un peldaño se rompe, este hombre se cae y se acaba rompiendo el cuello. Resultado, que se murió. Hoy la tumba está en algún lugar de la capilla del Sagrario de la iglesia de San Lorenzo, con 120 añitos, 122 añitos aproximadamente, que murió nuestro particular Matusalén sevillano, que no fue el Matusalén bíblico, que sabéis que duró 969 años, que en 3 vidas se iguala al récord, que tampoco es problema. Lo cual demuestra que tener relaciones cercanas es bueno. Hay otra historia que a mí me gusta mucho, de Sevilla, y que sabéis que esta ciudad siempre ha estado muy ligada a los musulmanes, a los judíos, a los cristianos. Esto ha sido un crisol de cultura, ha sido esa forja donde han salido tantos pensadores y donde también se dio ese hueco importante al saber. Había en la época musulmana, época, digamos, en la que convivieron las 3 culturas, 2 sitios destacados de España. Uno era la Escuela de Traductores de Toledo, de muchísima importancia dentro del mundo de las artes y de las letras, de la época del rey Alfonso X el Sabio. Y el otro punto de saber de cultura era Sevilla, indudablemente por lo que conllevaba el estar regido por los musulmanes, que tenían un gran saber y lo demostraron con sus vastos conocimientos. Por aquel entonces Sevilla la gobernaba un rey, en aquellos reinos de taifas tan particulares que teníamos, que acabaron con el califato, y pagaba tributo a los castellanos. Le debía una importante cantidad de dinero. Sevilla no tenía para pagar a los castellanos. Las tropas estaban prácticamente en toda la zona de Carmona dispuestas a entrar en la ciudad. Y el rey de Sevilla, el rey musulmán, llamó a un sabio, a Abemanar, y le dijo: mira, tenemos un problema, no le podemos pagar a los cristianos. Haz lo que sea, pero consigue una moratoria. Y Abemanar dijo: vamos a ver, al rey castellano le gusta el ajedrez. Voy para acá. Cogió un ajedrez muy bonito, de ébano y de marfil, lo metió en la forja del caballo y salió en dirección a Carmona. Desde Carmona se veía la Giralda. No es que se viera, se veía el resplandor de las bolas de la espadaña, como relucía con el sol, y era el faro de Sevilla. Y nuestro amigo Abemanar se encaminó hacia Carmona, y cuando estaba entrando lo paran 2 soldados cristianos y lo llevan a la presencia del rey. El rey, aficionado que era al ajedrez, le ve aquel juego, y a la noche, cuando ambos habían acabado de cenar, le dijo: ¿tú juegas al ajedrez? El musulmán, que sabía muy bien jugar y sabía muy bien los gustos, porque antes se había informado sobre el rey español, le dijo aquello de: bueno, soy aficionado, me defiendo. Vamos a una partida. Bueno, vamos a una partida. Él quiso poner su ajedrez, un ajedrez que dejó embelesado al rey, y el rey castellano le dijo aquello de: bueno, aquí en España es costumbre jugarnos algo. Y claro, el musulmán le dijo: señor, yo no tengo nada. Dice: pide algo. Bueno, como soy el invitado, voy a pedir. Mire, si pierdo, ya que no tengo nada, Sevilla le pagará el doble de lo que le debe. El rey castellano dijo aquello de: estupendo, estupendo. Y eso sí pierdo. Y si gano,
pues si gano me perdona la deuda. Venga, vale. Y empezaron a jugar. El musulmán, muy hábil, perdió unos cuantos de peones al principio de la partida, no tenía importancia, él ya iba tejiendo su estrategia y acabó ganando. Pero a mitad de partida hubo un cambio en aquel plan. Hubo un cambio y fue que en el tablero del ajedrez, que son 64 casillas, pues se le ocurrió otra estrategia. Le dijo, mire usted, si gano, iban más o menos empatados, me va a pagar de otra forma. El rey se reía jocosamente de aquel insolente musulmán. A ver, pide. En la primera casilla va a poner 2 granos de arroz. En la segunda, 4. En la tercera, 16. Así vamos a ir elevándolo al cuadrado hasta llegar a 64. Ah, vale, estupendo. Mejor, mejor. Al final acaba la partida y acabó paliza, lógicamente. En paliza del musulmán al cristiano. Y cuando tocó la hora de pagar, le dijo aquello de, te voy a pagar lo que te debo, trae 2 sacos del granero con arroz. Y el musulmán le dijo aquello de, señor, no os pido ni más ni menos que el trato que hemos acordado, que es lo justo. Hombre, no me vayas a hacer ahora calcular cuántos granos te tengo que dar. Mandó llamar a un sabio judío que tenía en la corte, le hizo la cuenta y le dio una mala noticia. Le dijo aquello de, no hay granos de arroz suficiente en todo el reino para pagarle a este hombre. Con lo cual, no solo le perdonó la deuda, sino que le dio futuras moratorias para que Sevilla no pagara aquellos tributos, aquellos pagos que tenía que rendir ante los castellanos. Y es que siempre hemos estado muy unidos, muy unidos a lo que son las distintas culturas que han pasado por Sevilla. Y fijaros que otro de esos grandes que pasaron por esta ciudad fue Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Llegó a Sevilla como un simple mortal, se fue de Sevilla como un héroe. Y os voy a explicar por qué. Estamos casi en la misma época. Sevilla seguía protegiendo aquellos territorios que tenía, pero a su vez Sevilla era protegida por los cristianos, siendo musulmanes. Y en ese pago de aquellos tributos, pues mandaron a un chico castellano, insolente, que se había batido con toda la cara de Chato esto, ¿no? Toda la cara, totalmente, que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. Y Rodrigo Díaz de Vivar, junto con 200 lanceros, lo mandan a Sevilla a recaudar los tributos. El azar hizo que cuando llega a la ciudad, Sevilla estaba casi sitiada por las tropas del reino de Aragón, el conde de Barcelona, era un condado, pertenecía a Aragón, Navarra, o sea, tú quieres decir, yo sí. Y finalmente, pues allí estaban los tres, sitiados y sitiando a Sevilla. También estaba el rey musulmán de Granada. Y, claro, el rey musulmán no se negó a pagar, al revés. Le dijo, mira, yo te pago, pero me tienes que defender de aquellos que están entrando y que nos quieren invadir. Y bueno, Rodrigo, que veía 5.000 soldados enfrente, decía, es que yo traigo 200 lanceros nada más. Bueno, voy a ir a parlamentar con ellos a ver a qué acuerdo llega. Y él fue para allá y pidió parlamento, se lo concedieron, se lo concedió en este caso el conde de Barcelona, y Rodrigo, cuando llegó a su presencia, le dijo aquello de, señor conde, le pido a usted que se rinda antes de que acabemos de mala forma esta contienda, porque no tienen oportunidades. Y claro, aquel hombre lo miró y le dijo, este está de broma o le pasa algo. Evidentemente le dijo un no rotundo, casi lo echa a patadas de la tienda de campaña, y Rodrigo Díaz de Vivar le dijo aquello de, antes de que se ponga el sol, te arrancaré un mechón de la barba. Eso era un agravio, eso era una humillación a quien lo sufría. Efectivamente,
se retiró con aquellos 200 lanceros, se dispusieron a la guerra, 5.000 contra 200, y iban a comenzar las estrategias. Por aquel entonces las guerras eran a bloque, como se suele decir, pero Rodrigo lo que hizo fue abrir las tropas, dos alas, unos que atacaban por el centro, los dos por los costados, y antes de que se dieran cuenta, las tropas invasoras pues se vieron que el centro del campamento estaba tomado por aquellos lanceros de Rodrigo Díaz de Vivar. Le arrancó el mechón al conde de Barcelona, las tropas se tuvieron que retirar habiendo firmado un acuerdo de no agresión, y cuando entraron en Sevilla, entraron precisamente por la puerta del viejo cementerio, extramuros de Sevilla, donde hoy tenemos precisamente la estatua del Cid Campeador en el Prado de San Sebastián. Por allí se entra, por lo que hoy era y es la Puerta de Jerez, y el pueblo sevillano agradecido le decía aquello de Ciri. Ciri es señor, Ciri Campeator, Ciri Campeator, señor campeador. De ahí vino el nombre de Cid Campeador, castellanizarlo. De forma que llegó a Sevilla como Rodrigo Díaz de Vivar, se fue de Sevilla como Cid Campeador. Se me ha venido a la cabeza que quién ganaría, los 200 lanceros o los espartanos. Los espartanos, porque la tableta de chocolate pintada no puede estar. Seguimos caminando, si queréis, por Sevilla y haciendo un cronos con José Antonio. Un programa de televisión magnífico que estuvimos en Sevilla Televisión, estuvimos en CRN, estuvimos en 20TV. Hombre, nos llamó TV5, pero no llegamos. Decidimos que seguíamos en lo nuestro. Pues fijaros que José Antonio y yo nos reuníamos todas las semanas y en muchas ocasiones los programas eran improvisados, también hay que decirlo. En el 95% de los casos. Había otros programas que eran maravillosos. Pero sí salían fantásticos, porque salían desde el corazón. Había otros programas que hicimos que fueron maravillosos. El programa de Británico fue realmente bueno, el de la Sábana Santa, el que hicimos también en Triana. Hemos hecho buenos programas, la verdad. Y fijaros que en uno de aquellos hablamos de Hernán Cortés. También hablábamos de Colón, hablábamos de Hernán Cortés, de conquistadores, de descubridores. Y Hernán Cortés también tiene una historia en Sevilla. Hernán Cortés era extremeño. Él no quería estudiar, su padre quería que estudiara lo que era la carrera de Derecho de abogado en Salamanca, lo mandó allí, pero Hernán se había ennoviado de una chica del pueblo y también de una familia poderosa, y en vez de estudiar en Salamanca, él lo que hacía era escribirle cartas de amor a su novia y ejercer algo que le hacía más ilusión, que era el arte de la esgrima. Claro, cuando él regresaba a su pueblo en Extremadura, no llevaba las notas era mejor no verlas. Y una noche... O sea, no llevaba ninguna de las notas. Exactamente. Ni las notas físicas, ni las notas de las muchachas. Las notas estas que... Una noche, nuestro buen amigo pues venía de cortejar a aquella dama cuando se encontró de cara pues con el padre de la joven, que para colmo era un caballero de la Orden de Santiago. El caballero desenfundó rápido la espada y Hernán, que era también ligerito de ver, pues sacó rápidamente la suya, comenzaron a batirse en duelo, pero aquel señor padre de aquella joven no esperaba que aquel chico tuviera tanta soltura y tanta destreza, de tal forma que lo acaba atravesando. Claro, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Se acababa de cargar a un caballero de la Orden de Santiago. Huye lo más rápidamente posible, tienes dos opciones: o te vas a Italia o te vas, en este caso, al Nuevo Mundo. Y eso hizo. Se vino a Sevilla, escondido un poco porque temía que los alguaciles tuvieran ya la orden de detenerlo, esperando la oportunidad para tomar un barco en el embarcadero de Sevilla y partir rumbo a lo que llamaban las Indias. Y allí una noche, mientras que aguardaba su momento,
lo asalta una gitana y le dice aquello de que quería leer La Buena Aventura. Y empieza a leerle la mano, a decirle, tú vienes huyendo, tú tienes mal de amores. Y Hernán allí aguantando el chaparrón como diciendo, ¿por quién se habrá enterado con usted? Pero tú no te preocupes, vas a hacer un largo viaje. Lo hizo. Vas a ser un conquistador. No solo vas a conquistar corazones, vas a conquistar tierras. Claro, Hernán Cortés se reía, incrédulo, decía, no me creo ni la mitad de lo que me está contando. Pero también le dijo algo que iba a ser la profecía en torno a Hernán Cortés. Pese a que vas a conquistar tierras, vas a conquistar corazones y vas a dominar personas, volverás sin nada y sin amor. Años después, Hernán Cortés se convertía en un conquistador, junto con Pizarro. Todo lo que era Mesoamérica pasa a dominarlo él, pero el fin de Hernán Cortés, que no tiene el amor, pese a que estuvo con Malinche, que era la indígena con la que, exactamente, con la que estuvo casado. Hernán Cortés vuelve a Sevilla, vuelve sin nada y acogido en Castilleja de la Cuesta, donde hoy cuenta la leyenda que está su caballo. Pero no está. Está, pero no está. Exactamente, la leyenda cuenta que está su caballo, pero no está. Hernán Cortés estaba casado oficialmente, su mujer está enterrada aquí, en una de las iglesias de Sevilla, igual que una o dos de sus hijas que se quedaron a vivir en Sevilla y están enterradas en, no sé, no estoy seguro, no sé si en Santa María la Blanca, pero un convento de clausura que hay cerquita de Santa María la Blanca, he estado en él, pero no recuerdo el nombre, y ahí están enterradas. Están aquí en Sevilla, tanto la mujer oficial como una o dos de sus hijas. Digo la mujer oficial porque su mujer real era la Malinche, era la azteca que le robó el corazón. No puede estar el caballo enterrado. Estamos hablando del colegio de las irlandesas que hay en Castilla de la Cuesta, no sé si habéis pasado. Ese colegio de las irlandesas, en su tiempo, era un palacete de un hacendado que fue amigo de Hernán Cortés. Hernán Cortés viene precisamente a la boda de esa hija que está enterrada en Sevilla, pero venía ya sin nada. Evidentemente no tenía caballo, no tenía poder como para tener un caballo. Y este hacendado de Castilla de la Cuesta es el que le cede una habitación donde quedarse el tiempo que esté aquí en Sevilla para esa boda y para el tiempo que necesite. En esa época él muere. Hemos estado en la habitación que sigue allí, la habitación donde murió Hernán Cortés, allí sigue, con algunos de los muebles de esas, supuestamente de aquella época. Y el caballo que está enterrado en los jardines, se llama Cordobés, es del duque de Montpensier. Este hacendado le vende con el tiempo ese palacete, lo que es el colegio de las irlandesas, a el duque de Montpensier, que se lo iba a regalar a María de las Mercedes, de Rosa Mercedillana, a su niña, que se iba a casar, iba a ser reina, y el regalo para que ella viniera más a Sevilla y no se quedara siempre en Madrid, era ese palacete. Claro, la niña muere, como cuenta la leyenda, la historia y la canción, y no era Paquita Rico, era guapa, pero no era Paquita. El duque de Montpensier no quería ya saber nada de ese palacete, porque le traía malos recuerdos, y se lo cedió a unas monjas irlandesas que venían buscando un lugar donde habituarse. Claro, el caballo, ganado, el hombre lo dejó todo allí, no quería saber nada del palacio, se lo cedió. El caballo muere, era del propio duque, era un caballo del propio duque de Montpensier, y ahí está enterrado. Como guiño final, como curiosidad, muy bonita además. Conocéis, recordáis, siempre digo conocéis, recordáis porque veo que la gente es más joven y digo, para mí está claro, pero a lo mejor hay gente que se le va de la cabeza. El villancico de toda la vida, I'm dreaming of a white Christmas, es un señor llamado Bing Crosby, eso sí lo sabéis, ¿no? Ese señor Bing Crosby era irlandés y venía mucho a España, de hecho muere en Barcelona. Cuando venía a España siempre se pagaba 2 o 3 días en Sevilla, en el colegio de las irlandesas, porque era su congregación donde él había estudiado de pequeño.
y le tenía mucho, es católico y le tenía mucho cariño a esas monjitas. Entonces cada vez que venía a España se escapaba a saludar a esas monjitas que algunas habían sido profesoras suyas de pequeño, y allí en esa capillita él ha cantado el Ave María y todo esto. O sea que podéis decir, presumir, ¿sabes que ahí cantó Bing Crosby el I'm Dreaming of a White Christmas y el Ave María y estas cosas? Y era por eso, porque era irlandés y las monjitas eran sus monjitas de pequeño. Y ese caballo que la leyenda dice que era el del duque de Montpensier. Otra historia curiosa también que nos relaciona con artistas y nos va a llevar a un lugar en Sevilla con mucho duende también encantado, que es el Museo de Bellas Artes. Museo, no facultad. Y digo encantado porque tiene su propia historia de fantasmas, pero ahí lo que nos vamos a encontrar es, pues precisamente, con quizás la obra más extensa de Bartolomé Esteban Murillo. Pero Murillo tiene una historia que es, bueno, yo diría que es bellísima, que es la de la Virgen de la Servilleta. La Virgen de la Servilleta, él se le encarga pintar en una congregación un determinado cuadro de la Inmaculada, y durante varias semanas se llevaban un andamio pintando aquel encargo que le habían hecho. Siempre le atendía un lego que le llevaba la comida y lo atendía. Y cuando estaba acabando aquella obra, que quedaban ya los últimos retoques, hay un momento en el que aquel lego se acerca a Murillo y le dice aquello de: ¿le podría pedir un favor? Murillo atiende, como buenamente puede, a nuestro amigo. Claro. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me podría usted pintar un retrato de la Virgen para yo rezarle por la noche desde mi celda? Y Murillo en ese momento lo sorprende aquella petición y dice: es que no tengo nada donde pintarte. Espérate. Y en una de las servilletas que le había llevado, donde llevaba la hogaza de pan y las viandas que iba a comer aquel día, Murillo empieza a pintarle un retrato precisamente de una Inmaculada. Y se la da a aquel lego, y desde entonces aquel bello retrato se le conoce como la Virgen de la Servilleta. Nada más y nada menos. En uno de los sitios, os lo digo sin que me siga la pasión, en uno de los sitios más hermosos de Sevilla y en una de las mejores pinacotecas que tenemos en este país, que es el Museo de Bellas Artes, que yo recomiendo encarecidamente, porque desde allí también hicimos con un buen amigo, todo un experto y una mejor persona como es Antonio Puentemayor, un programa en el que hablamos de Valdés Leal, de Murillo, de Velázquez, de Zurbarán, Hasta del Greco. Un sitio donde merece mucho la pena ir, aparte de también si queremos buscar misterios. Son los privilegios que a veces tiene dedicar a la comunicación. Ese día era un lunes, que viene el lunes está cerrado al público. Imaginaros lo que es todo el Museo de Bellas Artes para ustedes, solos. Te vigilan 2 minutos, cuando ven que no somos malas personas y que no vamos a llevar el Murillo en el bolsillo, ya ellos aprovechan para seguir con sus cosas. Y este señor, Antonio Puentemayor y servidor, tenemos el museo para nosotros solos. Imaginaros, no sé, a lo mejor lo entendí como, pero para mí fue uno de los momentos más privilegiados de mi vida. Es decir, que es mío, es que Murillo es mío, es que Zurbarán es mío, es que podemos pasear, tontear. Bueno, de hecho empezamos a hacer unas fotos tontas delante del Greco. Es curioso porque Sevilla también tiene otras historias. Yo cuando voy al barrio de Santa Cruz me gusta pasar... Curiosidad, perdón, es que me acuerdo de curiosidad. Antonio Puentemayor sí os suena, ¿no? Es un escritor que ahora presenta el libro de la Expo 92 y uno de chavales también de Semana Santa, unas pandillas y tipo Los Cinco, ¿no? Un buen escritor, un buen amigo. Su tío de Antonio Puentemayor es el de Trinidad, mi Trinidad, en el Museo de Sevilla, en el Payo Juan Miguel. Por ese Payo Juan Miguel es el tío de Antonio
Todo en curiosidad. Bueno, pues fíjate, a mí me gusta andar por el barrio de Santa Cruz, sabes que por allí me pierdo bastante. Y hago un recorrido determinado que me lleva a ver la mal llamada reja del diablo, me lleva a introducirme por el callejón del agua, siempre por la noche, que tiene aquello una mejor fotografía. Y cuando llegas al callejón del agua, cuando estás acabando de recorrer ese callejón, hay una arcada que te desemboca en una plaza, que era la antigua calle Muerte, porque en una hornacina había una calavera de una chica que, bueno, por su culpa, por su osadía, pues mataron a su padre. Se llamaba Susona, era la hija de Diego Ben Susón, un comerciante judío que durante mucho tiempo prácticamente gobernó los designios comerciales de Sevilla y acumuló mucho poder. Tanto poder que sabéis que el poder llama al poder, y del poder comercial también quiso el poder político. Y comenzó a tramar una conspiración por la que dar una especie de golpe de Estado en la ciudad y quedarse ellos con el poder de Sevilla. La hija, Susona, se había hecho un noviete, caballero cristiano, y con falsas promesas, pues el chico iba a ver lo que conseguía. Una noche, Susana, en una reunión que tuvo el padre con otros comerciantes, se entera de los planes que tenían aquel grupo de judíos. Tenían ya a un ejército de mercenarios contratado en la ciudad pululando y un barco con armas para armar a ese mismo ejército. Y se lo cuenta a su novio. El novio, evidentemente, los denunció a lo que eran los alguaciles, que a la mañana siguiente se presentan en la judería y los arrestan a todos. Como consecuencia de aquello, pasan todos por el patíbulo de Sevilla del que ahora os voy a hablar. Y Susana, dándose cuenta de aquello que había cometido, acude raudo y veloz a la catedral para que lo perdonara un sacerdote. El sacerdote no le pudo dar el perdón, era judía. Ella acepta abrazar el cristianismo, se bautiza y entra en un convento. Y durante toda su vida purga aquella pena hasta que le sobreviene el momento de la muerte, en el que deja escrito su última voluntad. Y su última voluntad era que al morir ella separaran la cabeza del cuerpo y la pusieran en el dintel de la puerta donde ella había vivido, como recuerdo precisamente de haber sido una mala hija y de ser la culpable de la muerte de su padre. Y allí estuvo la cabeza de Susana, su cráneo, su calavera, su osamenta, hasta bien pasado el siglo XVI, en el que, bueno, por motivos éticos, se acabó retirando. Aquella calle se pasó a llamar Calle de la Muerte precisamente por esa misma razón. Hoy, si paseáis por allí, vais a ver una hornacina con una reja, ahí es donde estaba la cabeza de Susana, un azulejo sevillano tan típico que nos recuerda su historia, y si avanzáis un poco y entráis en la plaza, a mano derecha vais a ver un gran mosaico, un gran azulejo que nos explica detalladamente la historia donde hoy está la Feria de Sevilla, donde celebramos nuestra feria. ¿Y qué lugar es ese? Tablada. Le llamaban Tablada porque Tablada, el patíbulo, era una serie de tablas que se ponían donde los juegos eran directamente ejecutados o quemados. De ahí viene su nombre. Fijaros nuevamente cómo hemos empezado por los nombres de Sevilla y casi vamos a acabar también por los nombres de Sevilla. 3 o 4 minutos para acabar. Si hay alguna leyenda, historia o algo que tenga un interés especial, se lo decís para que sea la última del día de hoy. Yo sigo contando si queréis, porque hay otra historia que a mí particularmente me llama la atención, y es, fijaros, la del Cristo de las Nieves. Yo le tengo particular cariño a esa historia.
Los cementerios son lugares que, bueno, por su función evocan a la muerte, es indudable. Pero también hay mucho arte en un cementerio. También hay muchas historias en un cementerio. Tengo una amiga, Nieves con Costrina, de la Radio Nacional, que se ha escrito 2 libros a base de epitafios de muerte. Podría decir que es como, que lúgubre. Es curioso, no es lúgubre, es curioso. Pero fijaros que hay un epitafio que es incierto, que dice que se le atribuye a Groucho Marx, que en su tumba pone aquello de perdone que no me levante. No es de Groucho Marx, pero sí lo podéis encontrar en Tenerife. Con lo cual, bueno, historias que se les analizan en torno a personajes que son ya parte de la gente de IFC ha disfrazado mucha gente de Groucho. También, ¿verdad? Pero el Cristo de las Mieles. El Cristo de las Mieles es obra de Susillo, Antonio Susillo. Y Antonio Susillo tuvo una vida muy particular. Antonio Susillo se encargó de hacer ese imponente Cristo, pero paralelamente estaba viviendo una situación difícil. Se dice que, la leyenda cuenta, Antonio se suicidó porque se equivocó al cruzar las piernas del Cristo de las Mieles. Y no es exactamente así. Antonio Susillo realmente se quita la vida porque le agobiaban no las deudas, sino determinadas imposiciones familiares, sin entrar demasiado en esa historia, y también una excesiva presión por parte de su esposa. Y deslealtad. Es lo que nos cuenta la leyenda. Antonio trató de suicidarse tirándose a las vías del tranvía, pero no pudo y se fue a la valla del cementerio y allí directamente se pegó un tiro. ¿Dónde enterrar a Antonio? Bueno, ese era el problema. Se había suicidado. Los suicidas no tienen derecho a un entierro cristiano. Esto es muy discutible, evidentemente. Pero el propio cardenal de Sevilla presiona para que se le entierre en el cementerio de San Fernando, precisamente justo debajo del Cristo que él esculpió. Y ese Cristo tiene ese lema, ese nombre, el Cristo de las Mieles, porque en cierta ocasión alguien vio cómo desde abajo la boca del Cristo resumaba algo que parecía sangre o parecía un líquido dorado. Se asustaron, no sabían qué era aquello y acudieron a ver realmente a qué se podía deber aquel milagro entre comillas, claro. Y el milagro se debía a que un panal de abejas había hecho hueco en aquella cavidad bucal que tenía el Cristo de las Mieles. Con la calor, el bronce, el metal se calentó y en este caso miel comenzó a resumar por los labios del Cristo de las Mieles, dando lugar que se cambiara ese crucificado de Susillo, como se le llamaba, al Cristo de las Mieles, que es como se le llama hoy, y que quizás, junto con el bellísimo monumento a Joselito Gallo, es la obra más emblemática, más simbólica y que también arrastra una de las leyendas más bellas que tiene esta ciudad. Señores, espero que hayan disfrutado de este ratito. Nos quedaríamos horas y horas charlando, escuchándolo, disfrutando. Yo pediría primero un aplauso para